Hoy os hablaré de cómic europeo y me centraré principalmente en el cómic franco-belga, pues es una de las tradiciones de historietas más importantes del mundo, junto con la japonesa, de la que os hablaré el próximo jueves, y la estadounidense, de la que os hablaré el martes de la semana que viene. Me privaré de poner algún ejemplo también de cómic italiano, por ejemplo, y tampoco de hablaros de alguna que otra obra de cómic latinoamericano, concretamente argentino. Y como vengo diciendo en estos vídeos sobre cómics, daremos pie al tema con un cómic de Batman que vais a ver a continuación. ¿Empezamos? Quiero que os fijéis en las imágenes que os pongo a continuación, en el nivel de detalle de los dibujos, en la disposición de las viñetas, en el uso de los colores. Todas son imágenes de páginas o viñetas de un mismo cómic, que es Batman el Príncipe Oscuro, que fue originalmente publicado en 2 tomos y que es dibujado por el suizo Enrico Marini. Como podéis ver, es un trabajo magnífico, muy detallado, muy trabajado y ante todo muy artístico. El cómic franco-belga, el cómic europeo por lo general, suele tener este nivel de trabajo. ¿Por qué? Porque le dedican tiempo. No es como, por ejemplo, el cómic americano o el cómic japonés que tienen un ritmo muy acelerado y entre número y número pues pasa poco tiempo, a lo mejor un mes, y tienen que a veces ya como resultado pues esos trabajos poco trabajados. En el cómic europeo se pueden tirar meses o incluso años entre un álbum y otro de una misma colección. Y digo álbum porque el formato en el que lo suelen publicar además es un formato bastante grande y en tapa dura para mayor lucimiento pues de la obra y del trabajo del artista. Cuando digo que están más trabajados artísticamente, me refiero a que están más trabajados artísticamente tanto a nivel de dibujo como efectos de guión. Es decir, no nos centremos solo en el hecho del dibujo, sino también en el guión. Eso prima en el cómic europeo. Otra característica es que normalmente las obras las suelen dibujar los mismos autores o los mismos equipos creativos, el mismo guionista y el mismo dibujante, salvo excepciones o cuando ya fallece el determinado guionista o dibujante, pues si sigue la colección pues toma el relevo otro, ¿no? Pero no es como por ejemplo en el cómic americano que pues en una misma colección pues en 12 números pues pueden pasar pues 3 dibujantes y 2 guionistas. No, en el cómic europeo eso también se respeta mucho. Entonces, esa es una de las características también. Y otra característica también es que suele ser obras para público adulto, aunque de todo hay, ¿no? Y ahora veremos, empezaremos con las obras más para todos los públicos, que son las que más os interesan a vosotros, ¿no? Para que os pillen a vosotros que sois estudiantes todavía. Enrico Marini ya tenía cosas publicadas, pero se dio a conocer a partir de una obra que se publica en el año 2000, que es El Escorpión. El Escorpión, que tiene guión de Stephen Desberg y que es una aventura de capa y espada en el siglo XVIII. Son aventuras de capa y espada en el siglo XVIII con intrigas papales que tenéis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Este nivel de trabajo y este nivel de detalle ya lo habéis visto antes y lo visteis concretamente en el vídeo anterior en el que os hablé de los cómics españoles cuando os hablé de Black Sad. Y es que Black Sad, aunque os lo metí con los cómics españoles, realmente no es cómic español, es cómic europeo, es cómic franco-belga. De hecho se publica originalmente allí. Yo lo metí con los cómics españoles por tener 2 autores españoles. Realmente no es cómic español, es cómic de españoles, pero puestos realmente lo que debería ser es lo que es cómic europeo, cómic franco-belga, y comparte, porque entre otras cosas además comparte esas características de nivel de trabajo y de detalle. Para muestra un botón, Black Sad el primero se publicó en el año 2000, si no me falla la memoria, y desde el 2000 solo se han publicado 5 volúmenes. Ahora, ¿qué 5 volúmenes? Una calidad excepcional, ¿no? De Black Sad, por cierto, hay videojuego de Telltale Games, ¿no? Por si queréis mirarlo, los que os gustan los videojuegos. Si hay que hablar de cómic franco-belga, de cómic europeo, hay que empezar hablando, yo creo que de Tintín. Bueno, Tintín fue primero una revista que era Tintín, y el jornal de Tintín, y ahí
se publicaron, entre otros, las aventuras de Tintín, de las que se encargó el Ye. Hablamos del año 1929, el año pasado fue el 90 aniversario de Tintín. Ese reportero, que a mí no me consta que nunca se le viera en los cómics publicar alguna noticia, que siempre iba acompañado del Capitán Haddock, y luego estaba Milú, y estaba el profesor Tornasol, Hernández y Fernández, estos personajes. Tintín fue reflejando el tiempo en que vivía, y el Ye es uno de los representantes de una escuela de artística y una técnica artística de los cómics, que es la escuela de Bruselas, escuela de la línea clara o técnica de la línea clara. ¿Qué es la técnica de la línea clara? Pues lo vais a comprobar con los dibujos. Consistía en una técnica en la que se define mucho el trazo de la línea. Se suelen usar tonos planos. Luego también va un poquito más allá, no solo se refiere a estos aspectos técnicos, sino que también, por ejemplo, a la hora de los escenarios digamos, los escenarios y los objetos de fondo, pues suelen estar cogidos de lugares reales y de objetos reales, ¿no? Están muy documentados. También afecta a niveles de guión. A niveles de guión también están trabajados en ese sentido. Y esta es un poco la escuela de la línea clara, de la escuela de Bruselas, que la podéis encontrar en Tintín y en otros autores. Por poneros otro ejemplo, Blake y Mortimer, de Edgar P. Jacobs, que también tenéis ejemplares en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, tanto obviamente de Tintín como de Blake y Mortimer. Estos fueron publicados en la revista Tintín, pero luego otra revista que era Spirou, la Jornada de Spirou, que obviamente en esa pues publicaron Spirou y Fantasio, que es otro cómic que podéis leer de los franco-belgas, las aventuras de un botones que luego cuando conoce Spirou, que cuando conoce Fantasio pues es un reportero, pues ya comienza a vivir más aventuras. Spirou es obra de Rob Bell, pero le compraron los derechos, la editorial le compró los derechos al autor y entonces ha pasado por muchas manos, ¿no? Spirou, no sé si os acordáis de un personaje muy célebre de Spirou, que además creo que tiene obras propias, de hecho creo que han publicado un libro solo de obras suyas, es Marsupilami, que es como un mono marsupial así como atigrado con una cola muy larga. Pues es un personaje que también que es de esta colección, que tiene obra propia, que creo que han publicado recientemente un volumen, ¿no? Y Spirou es otro cómic que podéis encontrar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga y que podéis leer. También en la revista Spirou se publicó obra de Morris, Lucky Luke, este vaquero un poco antihéroe que le salen las cosas, que siempre ha enfrentado a los hermanos Dalton con su caballo Jolly Jumper, Rantanplan, el perro. Habéis visto, seguro que habéis visto películas de animación de Lucky Luke. A mí me gusta Lucky Luke bastante y lo podéis encontrar también en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Y también, por ejemplo, se me ocurre de Pello, Los Pitufos. Los Pitufos, imagino que no tendré que contaros nada, ¿no? Es decir, con Azrael y el gato Azrael y Gargamel queriendo capturarlo siempre, la aldea de los pitufos con Papá Pitufo, la pitufina y luego todos los pitufos, ese pitufo gruñón, ese pitufo narciso que había que siempre se estaba mirando en el espejo. Películas, dibujos animados, son de las colecciones más populares del cómic europeo, del cómic franco-belga, y son para todos los públicos. Y nos queda una, bueno, habría más, pero nos queda una que no puede faltar, que es Asterix. Asterix y Obelix, las aventuras de Asterix y Obelix, de Uderzo y Goscinny. Estos fueron publicados en una revista que se llamaba Pilot, de la que Goscinny era cofundador y fue director. Y Asterix es casi un símbolo casi un símbolo de Francia. Bueno, no lo he dicho antes, del Ye. El Ye fue tan importante que cuando falleció, el periódico Liberación, al día siguiente, publicó todas las noticias que publicó con foto, en vez de tener foto, las ilustró con viñetas de Tintín. Yo sé más de Asterix que de Tintín. Asterix, si habéis visto las películas de animación o las películas cualquiera, si os gustan, es que los cómics vais a vais a disfrutarlos también seguro. Y los tenéis pues, si no en todas, prácticamente en todas las bibliotecas públicas municipales de Málaga, seguro.
Esto un poco por daros una muestra de cómic europeo que podéis leer todos. Si nos vamos ya a adultos, publicado y para daros una referencia para que las tengáis, no, van a ser unas pocas, porque es que, bueno, si nos ponemos es que no, sería un no acabar. Pero por daros algunas que sé que podéis encontrar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, por ejemplo, está el Teniente Blueberry. El Teniente Blueberry es obra de dibujo de Jean Giroux y es guión de Jean-Michel Charlier. Es un western con un protagonista bueno, que no cree en el amor, que lo que le gusta es el alcohol, el dinero y las mujeres. Y es una de las obras más importantes del cómic franco-belga, del cómic europeo, tanto a nivel de desarrollo de personaje como de historia y de todo. Eh, una cosa que no os he dicho antes y que es bueno que sepáis también, que también es una característica bastante habitual del cómic europeo, es que podéis coger un álbum cualquiera y leerlo, que tiene su historia, y no hace falta leerse los anteriores. Obviamente siempre es mejor leérselo desde el principio, pero por lo general se puede leer cualquier volumen suelto, así que de forma que si vais a una biblioteca y está el cuarto pues del Teniente Blueberry, no os preocupe demasiado no haber leído los tres anteriores, ¿no? Que eso también es importante que lo tengáis en cuenta. Lo mismo que pues, si cogéis un Asterix o un Tintín, podéis leer cualquiera que no pasa nada, salvo algún caso excepcional, porque a lo mejor es un poco continuación, pero no, normalmente no es así. Entonces que lo sepáis también, ¿no? Puestos a decir los otros western publicados y que me consta que hay ejemplares de las bibliotecas públicas municipales de Málaga, westerns europeos, hechos franco-belgas, tenéis también Comanche y tenéis también Bouncer, que este es obra guionizado por Jodorowsky y de dibujo de François Bouc. Jodorowsky, que también es guionista de dos obras que os voy a citar a continuación. Una es El Incal, que ya nos vamos a la ciencia ficción, que el Incal tiene dibujo de Moebius. ¿Y quién es Moebius? Pues Moebius es el propio Jean Giroux, el autor de Teniente Blueberry, y cuando se pone a dibujar ciencia ficción, se pone ese seudónimo y el dibujo de Moebius, o Jean Giroux, como prefiráis, es muy revolucionario. Lo podéis ver en las imágenes que os estoy poniendo. Fue muy innovador. El Incal, que es una obra que bebe de Dune, de Frank Herbert. Bueno, de hecho es que Moebius y Jodorowsky se conocieron a partir de que Jodorowsky se suponía que iba a hacer la película de Dune. No la llegó a hacer. Jodorowsky está un poco loco, entonces por la historia que iba a ser una locura. Eso tiene su historia, la película de Dune Jodorowsky. Y bueno, pues bebe de Dune y entonces tiene ese punto. Moebius hace una ciencia ficción en la que también mezcla cosas de los mitos, es muy particular, ¿no? Y es un autor que tenéis que tener muy, muy presente. Estamos hablando de cómic franco-belga, aunque Jodorowsky es chileno, porque como os he dicho, son cómics publicados allí normalmente con unas características, de la misma forma que el de Black está guionizado y dibujado por españoles y se considera franco-belga o europeo, pues la obra de Jodorowsky, pues obviamente, aunque no tenga en este caso sí tiene un dibujante francés, pero la siguiente, La casta de los metabarones, está guionizada por él, dibujada por Juan Jiménez, que es argentino. También podríamos considerarla dentro del cómic europeo. Y la casta de los metabarones, bueno, en el Incal aparecía un personaje que era un metabarón y digamos que en el mismo universo pues entra la casta de los metabarones, que es una space opera. Bueno, Juan Jiménez tiene... Juan Jiménez nos dejó recientemente, nos dejó en abril, falleció en abril, y bueno, a la hora de dibujar cosas técnicas, tecnologías y eso, pues era muy bueno dibujando, pero dibujando eso era una máquina, nunca mejor dicho. Y lo podéis ver por los dibujos que os estoy poniendo. Todo esto son referencias que os doy para que las tengáis, pero para adultos, ¿eh? Esto no vayáis a meteros jóvenes porque no es para vosotros. El cómic europeo es una cosa a la que se llega normalmente más tarde. Normalmente se empiezan con cómic superhéroes o cómic español o cómic japonés, manga y eso, y luego ya después cuando te vas haciendo mayor le vas cogiendo el gusto al cómic europeo. Al menos por mi experiencia y por la experiencia de mucha gente que conozco es así. También cuesta más entrar en el cómic europeo como lector cuando compras cómics
porque de primeras parece más caro, resulta más caro, porque pues cada álbum puede costar pues 20 euros o 20 y tantos euros, depende, ¿no? Y claro, la grapa a lo mejor pues te costaba 3 euros o lo que sea. Ya eso está cambiando porque los cómics europeos los publican en integrales y te salen más rentable, y el cómic de grapa pues está encareciendo, y entonces pues esto está favoreciendo un poco al cómic europeo. Pero bueno, es algo a lo que se llega más adelante. Yo os doy la referencia para que las tengáis. Otra referencia que, por ejemplo, tenéis que tener, Valerian, Agente Espacio-Temporal, que de la que hizo película Luc Besson hace relativamente poco, y también me consta que está en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Y por daros alguna referencia más, pues por ejemplo, a mí me gusta particularmente Torgal, que es un de Van Hahn y Rosinski. Rosinski es un autor polaco. Torgal es una historia de, en principio, pues en ambientación pues como vikinga, eso, pero tiene elementos fantásticos y de ciencia ficción, y lleva más de 30 álbumes. Ahora han sacado volúmenes, edición integral, que cada volumen pues reúne cuatro de los álbumes. Y bueno, es una que se me ocurre también. También guionizada por Van Ham también, está una que se llama, ¿cómo se llamaba? 13, 13 escrito como en números romanos. Me consta que de eso ha habido hasta videojuego, eso, que es una historia como de espionaje y eso, que está inspirada en el caso Bourne, la novela, porque las películas de Bourne Identity y todas estas están basadas en las novelas de Robert Ludlum. Y bueno, pasando por ejemplo, por poneros algún ejemplo de obras italianas, para que no sea todo franco-belga, pues hay que citar a Hugo Pratt y su Corto Maltés. Corto Maltés es un navegante aventurero, son aventuras del viajero romántico, eh, son como aventuras que viven un poco pues de la literatura tipo pues El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, o no sé, Jack London. Es un trazo muy enérgico y es una de las obras célebres del cómic europeo, que también encontraréis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Y me ha agradado encontrar una tira cómica también italiana, de un autor que se llama Bombi, que se llama Stunt Trooper, que son soldados como soldados de la Segunda Guerra Mundial alemanes, que se enfrentan pues a un enemigo que nunca se ve, ¿no? Y es un poco una tira con personajes así con los cascos calados hasta los ojos, que no se le ve los ojos, y he visto que Stunt Trooper lo tienen en la Alberto Jiménez Frau, la biblioteca de Palma Palmilla, y es una obra de autor italiano que, por mostrar algo diferente y también pues de tira cómica, que me apetece sugerir. También los italianos, pues hay un par de nombres, por ejemplo, Guido Crepas y Milo Manara, pues son conocidos por sus cómics eróticos. Guido Crepas tiene a Valentina, luego también tiene adaptación de Emmanuel y alguna cosa más, y Milo Manara, toda su obra también es erótica. Milo Manara, os voy a dejar un enlace a un vídeo. Milo Manara ha estado dibujando a lo largo de este confinamiento pues dibujos pues a lo mejor trabajadoras que han estado en primera línea, enfermeras o policías, eso, siempre femeninas, pero que han estado en la primera línea de confinamiento, ¿no? Y hay un vídeo en la que varias de estas imágenes las pones de forma secuencial con una música que da muy chulo. Os lo voy a poner el enlace porque creo que vale la pena para que veáis, pues aunque no sean cómics, sean simples ilustraciones que se ponen de continuo, pues esa secuencia, ese arte secuencial que es el cómic. Os he dicho también que os hablaría de alguno latinoamericano, concretamente argentino. Hay una referencia que tenéis que tener, es un guionista que es Héctor Germán Oesterheld. Héctor Germán Oesterheld tiene una obra que me parece que no está en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, que es El Eternauta. Fue una obra muy, muy importante cuando se publicó. Se publicó originalmente ¿cuándo fue? En el 57, con dibujo de Francisco Solano López, pero luego tuvo una reescritura en el 69 con dibujo de Alberto Breccia, y es una historia en la que el propio Westergel es uno de los personajes. Es una metaficción en la que se le aparece un personaje, una aparición, que es como un viajero que le cuenta que la Tierra va a sufrir una invasión alienígena, la humanidad va a quedar prácticamente extinta, y que él viaja
pues un poco para contar y dar su opinión sobre los hechos. La que sí está, y está también, es guión de Oesterheld y dibujado por Alberto Breccia, es una obra que se llama Mordcinder, que también es muy importante. Y Mordcinder es una historia de un personaje inmortal, pero no inmortal de que no pueda morir, sino que inmortal de que muere y vuelve a vivir, que vive muchas vidas, y que tiene un dibujo, el dibujo de Alberto Breccia es con negros y claroscuros, así un dibujo muy particular, como podéis ver por los dibujos, por las imágenes que os pongo, que es una obra importante que también tenéis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Todo esto, como os vuelvo a recordar, para los adultos. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, hay un dibujante que es Horacio Altuna, que es argentino también. Alberto Breccia es uruguayo. Horacio Altuna tiene con Carlos Trillo, tiene, por ejemplo, una obra que se llama El último recreo, que se publicó en 1982. Realmente esta está publicada en España, así que, porque Horacio Altuna ya vivía en España entonces y creo que todavía sigue viviendo en España. Y bueno, pero por poneros a un autor argentino para que tengáis la referencia, Horacio Altuna, El último recreo es un posapocalíptico, una distopía, porque fallecen todos los adultos, o todo, incluso todos los que han alcanzado la madurez sexual, pues fallecen y solo quedan pues eso, pues niños y jóvenes en el mundo, y la historia va por ahí, los tiros. Y de vuelta a las tiras cómicas, pues puestos a deciros otras dos, Maitena, que no hemos dicho ninguna mujer, es que no he encontrado, no se me ha ocurrido así ninguna de buenas a primera, mal por mi parte. Maitena, las tiras cómicas de Maitena, de curvas peligrosas, mujeres alteradas y eso, han tenido mucho éxito en los últimos años. Y luego hay también un argentino que se llama Liniers, y hay un libro que se llama Macanudazo, que reúne muchas de sus tiras, que ese lo tenéis en las bibliotecas, en el bibliobús. En el bibliobús está el de Macanudazo. Eh, como puede ser, uno se pone a contar aquí, pero bueno, en algún momento hay que cortar. Es daros unas referencias, por lo menos para que tengáis algunas obras. Se quedan muchos autores fuera, muchos dibujantes y guionistas, no sé. Pero bueno, para que tengáis unos primeros trazos. Si queréis saber más en un momento dado, pues siempre podéis preguntarme, o preguntarle a vuestros bibliotecarios. Y no quiero terminar sin deciros que voy a dejar un enlace también en la descripción. Hoy ya por fin abren las bibliotecas públicas municipales de Málaga. No se abren de manera, digamos, que con las condiciones normales. Obviamente hay que cumplir unas medidas de seguridad y unos protocolos. Las salas infantiles no están abiertas, no se pueden utilizar los ordenadores, pero se puede sacar libros pidiendo cita previa. Todas las condiciones os voy a dejar el enlace para que no falte, por si queréis sacar un libro o sacar alguno de los cómics o libros de los que os he comentado a lo largo de estos vídeos que estamos compartiendo. El jueves os hablaré de manga, cómic japonés, que es una cosa bastante distinta a lo que es el cómic europeo, pero que por mi experiencia es de lo que más os gusta a vuestra edad. Espero que lo disfrutéis y espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Nos vemos el jueves. Un saludo.